Hola, yo soy Ana Laura Anguiano Flores y hoy les voy a platicar cómo desarrollé la práctica número 15, transferencia de masa por convección forzada para la materia de Laboratorio Integral 1. El objetivo de esta práctica es determinar el coeficiente de transferencia de masa mediante el método experimental realizando los cálculos de manera analítica. El material y el equipo para esta práctica fueron una propeta graduada, un vernier, un termómetro, una paleta de dulce o también conocida como esfera de sacarosa y agua. El desarrollo de esta práctica fue llenar el depósito de agua a media capacidad y medir la temperatura, la viscosidad y la densidad. Medir el peso y el diámetro de la esfera de sacarosa antes de iniciar la práctica. Colocar la esfera en el centro de la tubería de descarga y medir el diámetro de la tubería. Echar a andar la bomba y medir el tiempo y el caudal que se somete a la esfera. Finalmente, medir el peso y el diámetro de la paleta y realizar los cálculos necesarios para determinar el coeficiente de transferencia de masa. Aquí podemos observar tres tablas con los datos de la práctica. Primero son datos de la tubería, lo cual fue el diámetro de 2 pulgadas que lo convertimos a metros. Después fue el agua que pudimos medir la temperatura, que en su momento fue 21.6 centígrados y abajo está en Kelvin. La densidad, el peso molecular, la viscosidad, que los obtuvimos de tablas. Y al final, para poder calcular el caudal, medimos tiempo y el volumen que se pasó ese tiempo. Luego podemos ver los datos para la paleta. Está su diámetro inicial y su diámetro final en centímetros, y luego lo convertimos a metros, y su masa inicial y final en gramos, que luego lo convertimos a kilos. Y información de la sacarosa, la cual fue su densidad, su peso molecular y la difusividad de la sacarosa en el agua. Las fórmulas para esta práctica fueron el área, la de la velocidad, el caudal, que fue volumen sobre tiempo, el número de Reynolds, el número Schmidt, la fórmula para el volumen de una esfera y una correlación para convección forzada alrededor de una esfera sólida, que es el número de Sherwood igual a 2 más 0.6 el número de Reynolds elevado a 1 medio por el número de Schmidt elevado a 1 tercio. Siempre y cuando podemos usarla que el Reynolds sea mayor a 0.01 y que no haya una transición brusca entre el fluido laminar y el flujo turbulento. También ocupamos la fórmula del número de Sherwood, que de esa fórmula despejamos K, que es el coeficiente que estamos buscando, y ocupamos la fórmula, la ley de Fick. En la pantalla podemos observar los resultados en diferentes tablas. La primera tabla está el caudal, también abajo del caudal está el flujo volumétrico y después se encuentra la velocidad. Después calculamos el número de Reynolds, el número de Schmidt y el número de Sherwood, para después calcular el coeficiente de transferencia de masa, o K, que fue de 6.98 metros sobre segundo. Después calculamos el volumen inicial de la paleta en centímetros cúbicos y el volumen final también de la paleta en centímetros cúbicos. Y también calculamos la concentración de la paleta al inicio y la concentración de la paleta al final en moles, para después poder obtener la diferencia de concentración. Y con estos datos K y la diferencia de concentración podemos encontrar el flujo de masa en moles, que es Na, que para este problema fue 8.15 por 10 a la menos 9 metros sobre mol segundo. Aquí podemos ver las fotos de la realización de la práctica. Como conclusión, tenemos que en la práctica número 15, transferencia de masa por convección forzada, calculamos el coeficiente de transferencia de masa de una paleta que se encuentra dentro de un fluido turbulento. El mecanismo de transferencia de masa fue convectivo, pues este depende de la dinámica del sistema en el que se lleve a cabo. Y en este caso, la masa se transfirió debido al movimiento global del fluido. La ley de Fick describe este fenómeno y la necesitamos para calcular K y Na. También utilizamos tres números dimensionales diferentes: Reynolds, Schmidt y Sherwood.